Así es, él es el encargado del Observatorio Nacional sobre Drogas. Hay un Observatorio Nacional sobre Drogas, eso es interesante, del Instituto Costarricense sobre Drogas. Bienvenido, buenos días, Andrés. Muchas gracias, buenos días a ustedes y a la audiencia que nos ve hoy. David, empiece usted. Bueno, Andrés, hablábamos tal vez fuera de micrófonos un poco de que la gente está, o por lo menos la información que presentábamos va un poco con el tema de la marihuana, de la cocaína, de drogas ilícitas en nuestro país hasta cierto punto. Pero usted nos hablaba también un poco de la importancia de hacer el énfasis en el tema del alcohol, que pues evidentemente además es o posiblemente un primer paso para muchas de estas. La puerta. Andrés, sí. Buenos días. Buenos días. Mira, como estábamos conversando extra cámaras, pues sí, evidentemente casi el 50% de los pacientes que son atendidos, ya sea por el IAFA o las organizaciones no gubernamentales, por algún problema de consumo o problema mental, es por alcohol. Las sustancias... El 50%, ¿puedes repetir esa cifra otra vez, Andrés, porque para ubicarla? ¿El 50%? De las personas que son atendidas por el IAFA, por enfermedades mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas representa el alcohol. Es 49 punto y pico, digamos un 50. Pero no solamente por el IAFA, sino también por las organizaciones no gubernamentales, que son aquellas que principalmente se han, digámoslo folclóricamente, puesto en el hombro el tratamiento residencial de aquellos que tienen alguna patología por consumo de alcohol u otra sustancia psicoactiva. Y bueno, esto es un tema que no debemos minimizar. Eso es impactante, 50%, o sea, son mucho más atendidas. Vamos a hacer la comparación, porque dice, David estaba leyendo la información, son decomisos de marihuana aumentan en un 90%, ya eso es impresionante en comparación con el 2015. Exacto. Después aumentan también los decomisos de cocaína en un 35% de 2015 a 2016. Pero ahora llega así noticia Andrés Rodríguez del Observatorio, que resulta que el 50% de las personas atendidas con problemas de enfermedades mentales por el IAFA vienen porque han consumido, o sea, consumen alcohol, ¿verdad? Esa es la situación. Correcto. Esa es la principal droga de consumo por la cual son atendidas. En esto tal vez sí es importante... Droga lícita, además. Correcto. Esa es la diferencia. Pero es importante contextualizar que regularmente quienes requieren tratamiento no solamente buscan tratamiento por una única droga, sí tienen, digámoslo a grandes rasgos, una droga que es su principal debilidad. En este caso, por ejemplo, quienes son atendidos por el IAFA y las ONG, es el alcohol. Pero paralelamente, y lo podemos ver en el estudio, hay un consumo concomitante, por ejemplo, de quienes consumen alcohol, regularmente lo combinan con crack y lo combinan con cocaína y otros tantos también con marihuana. Claro que sí. Ahora, en esa mezcla, pongamos en perspectiva, ¿qué significa un aumento mayor de los decomisos de marihuana de un 90%? ¿Que hay más trabajo en la labor de decomiso o que hay más tráfico de marihuana o que somos la famosa bodega? Es decir, ¿qué significa ese dato? ¿Qué me revela ese dato del aumento del 90%? Sí. Bueno, ese aumento hay que contextualizarlo también desde el punto de vista de la última encuesta en hogares que realizó el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, donde se viene a confirmar una tendencia que vemos desde el año 2005, en donde el consumo activo, entiéndase la prevalencia de consumo en el último mes de cannabis, ha aumentado vertiginosamente en la población. ¿En cuál población? En la población en general. Así se llama ese estudio en general. Es un estudio epidemiológico que se realiza en personas entre los 12 y más de 65 años y se realiza en hogares costarricenses. Y es importante contextualizar acá que, por ejemplo, quienes no viven en una casa, quienes están en situación de calle, no forman parte de esta encuesta. Pero bueno, a nivel general nos dice cómo está el panorama de consumo. Entonces, esto es muy complejo y tenemos que verlo desde un punto de vista social, porque hay mensajes que no están calando en la sociedad lo suficiente. Por ejemplo, el mal llamado uso medicinal de cannabis, cuando lo cierto del caso es que nunca una forma farmacéutica para tratar una patología es la planta per se. Siempre hay un procesamiento para extraer los principios activos y el llamar a la planta per se como una medicina, eso es un error. Y voy a aprovechar la oportunidad para que aquellos que nos están viendo sepan de que en Estados Unidos
se ha autorizado el uso de la planta fumado, no reconociendo de que es un medicamento, sino bajo el acta del uso compasivo de la FDA. En el tanto, no se demuestra que algún tratamiento específico no tiene la evidencia científica para dar una solución a alguna patología, pues se da este uso compasivo, pero en ningún momento se dijo que la planta per se es un medicamento. Curativo. Y eso, que vaya a curar. Desgraciadamente, algunos grupos que lo que buscan es la legalización, que es otro tema, si bueno o malo no lo voy a discutir, sí ha generado una confusión, porque la planta per se no es un medicamento. Algunos alcaloides propios de la planta están en estudios clínicos y que han demostrado en algunas patologías que pudiesen ser beneficiosos, pero extractos de la planta, no la planta per se. Y parte de eso es lo que ha ayudado, creemos nosotros, la confusión, a que haya un consumo más generalizado, ¿verdad? Pero entonces efectivamente sí hay más consumo de marihuana. A eso iba yo, Sí. Andrés. O sea, ¿a qué se lo consumo de atribuye, marihuana? digamos, por ¿Y ejemplo? en qué Dice, poblaciones sí. y a qué? Bueno, parte del aumento en ese consumo pudiese ser esto que te estoy comentando, pero lo cierto del caso es de que también hay un impulso social, etcétera, a la apertura, por decirlo así, La de romper tolerancia. paradigmas. Exactamente. Lo preocupante, y sí tenemos que dejarlo claro, es que el cannabis, la marihuana, sí tiene efectos dañinos sobre la salud, especialmente con aquellas personas que no han terminado de desarrollar la corteza prefrontal, que en los seres humanos se termina de desarrollar aproximadamente entre los 21 y 23 años, ¿verdad? Y bueno, tenemos jóvenes consumiendo una sustancia que va a tener un efecto nocivo durante el del desarrollo neurológico propio. Entonces, Andrés Rodríguez, sí se está encargado del Observatorio sobre Drogas, sí se está observando un aumento del consumo en los jóvenes de marihuana por esa tolerancia de que no me hace daño, no me afecta. Sí, de esa desinformación llamaría yo, de que no me va a ocurrir nada. Lo cierto del caso, y también tenemos que ser claros, no todas las personas que llegan a consumir cannabis van a desarrollar una patología incluida dentro del catálogo internacional de enfermedades como una enfermedad mental o del comportamiento debido al consumo de la misma. No todo consumidor, reitero, llega a desarrollar una enfermedad. Lo cierto del caso es que la exposición a la sustancia ya es un factor de riesgo y si sos menor de edad, aún mayor. Es lo mismo que ocurre con el alcohol. No todas las personas que se consumen una cerveza un fin de semana con su chifrijo, por decirlo de alguna manera, va a terminar necesitando un tratamiento. Lo cierto del caso es que la sola exposición a la sustancia es un factor de riesgo. Hay otros factores concomitantes: educación, empleo, el núcleo familiar que te está rodeando, factores genéticos que pueden al final determinar que te consumas en una sustancia específica. Pero lo cierto del caso es que en menores de edad no debería estar siendo ni siquiera una opción. Andrés, ¿y cuál es la estrategia a seguir? Porque el aumento se da, año con año venimos observando que, bueno, como usted lo dice, hay un mayor consumo, no está dando réditos, tal vez lo que se esté haciendo hasta este momento. ¿Qué se pretende hacer? Eso es importante. Yo quería nada más interrumpir un poquitito a David y a Andrés para preguntarles también sobre el dato de la cocaína. Si me permiten hacer un paréntesis, y ya, David, si me permites, para retomar, sí, porque estabas hablando extra micrófonos, Andrés Rodríguez nos decía a David y a mí que el tema de la publicidad, el tema de la información, ahora estás diciendo esos mensajes erróneos de que la marihuana no hace daño, dijiste que está creciendo una parte no sé cómo decirlo, entre los 21 y 23 años dijiste que crece, se termina de desarrollar la etapa. Sí, la corteza prefrontal del ser humano en promedio se termina de desarrollar entre los 21 y 23 años y es la encargada de la toma de decisiones racional, digámoslo. Okay. Eso es. De alguna manera. Eso es importante, porque la toma de decisiones racional está desarrollándose todavía a los 21 y 23, hasta los 23 años, y estamos viendo un consumo mayor de marihuana en escuelas o en colegios, en jóvenes, bajo el mensaje de que la marihuana es un mensaje más tolerante, no me va a hacer daño.
¿Vos crees que esa es una de las razones, aparte de educación, aparte de la situación familiar? Una presión social también. La presión social también de experimentar. Y ya vamos con la pregunta de David, que sí, que están haciendo, pues sí hay mensajes. Pero quisiera saber sobre la cocaína. Dice el dato también, un 35% de incremento de la cocaína, de los decomisos. ¿Eso también qué significa? ¿Mayor consumo o mayor penetración de la cocaína en nuestra zona, Costa Rica, país estratégico, en el puente hacia a los Estados Unidos, en el trasiego? Doña Laura, le agradezco que haya hecho esa acotación, porque lo cierto del caso es que los estudios epidemiológicos respecto al consumo de las diferentes sustancias en nuestro país demuestran que la cocaína no es una sustancia que está altamente penetrada dentro de los consumidores costarricenses. Claro, siempre va a haber un grupo que la consume, pero a grandes rasgos, si revisamos la última encuesta en hogares del IAFA, inclusive la prevalencia de consumo del último mes o consumo activo, inclusive no es estadísticamente significativo, porque es por debajo inclusive del porcentaje de error que tiene la misma encuesta. Lo que quiero decir con esto es que si bien es cierto, hay lugares a donde se consume cocaína y es la droga de elecciones de algunas personas, el tráfico de cocaína y ese incremento tiene que ver con una situación geopolítica de nuestro país, en el cual evidentemente nos estamos viendo vulnerados por el crimen organizado que pretende llevar esta sustancia hacia los Estados Unidos, que es donde verdaderamente se hace el negocio. A ver, en Colombia un kilo de cocaína puede rondar los $600 a $1,000, en nuestro país pues están rondando los $3,000. Cierto, el caso es que dependiendo de dónde, en Estados Unidos o en Canadá, este precio se triplica. El negocio se hace allá, no se hace acá. ¿Te triplica cuánto? Es decir, puede llegar a costar $3,000. No, 3.000 aquí. No, 3.000 acá, exactamente. 3.000 aquí. 9.000, 15.000 inclusive puede llegar a costar. Y digo, hablo de rangos así de amplios porque va a depender de la pureza también de la sustancia. O sea, el problema es el tráfico. El problema es el tráfico y desgraciadamente la tendencia de los últimos años, de Costa Rica, lo único que nos dice y nos augura es de que esto se va a intensificar. Y esa intensificación, aprovecho para amarrarlo con un estudio que presentamos con la Comisión de Estadísticas en Seguridad Ciudadana, Comesco, es que los homicidios dolosos tienen un porcentaje cada vez más importante relacionado a crimen organizado y obviamente ese crimen organizado también tiene que ver con los famosos tumbonazos, porque el tener cocaína, por ejemplo, dentro de una casa de habitación es visto por algunos grupos como dinero en efectivo por el cual voy a meterme a robar y después obviamente se los van a querer cobrar. Y algo importante también de contextualizar es que diferentes estudios han demostrado de que quienes están apoderando de la dinámica logística de llevar la cocaína a Estados Unidos ya no son organizaciones colombianas, sino organizaciones mexicanas. Y bueno, ya de todos es conocido cómo han permeado desde un punto de vista del aparato estatal con corrupción en México, desgraciadamente, y la violencia que hemos visto en nuestro país. Si bien es cierto, ya no podemos decir que son extranjeros lo que le están realizando, lo cierto del caso es que son modus operandi muy parecidos a lo que se ve en el Triángulo Norte. Andrés, sí, nos queda muy poco tiempo, está la pregunta de David pendiente de qué mecanismos, pero no quería dejar por fuera lo que dijiste al inicio sobre el alcohol, es decir, la tolerancia que hay, y bueno, estamos en las épocas navideñas, hacia el tema del alcohol y que hay 50% de los pacientes que se atienden en el IAFA son por consumo del alcohol. Y David decía, ¿qué solución hay ante todo esto? Y bueno, le voy a agregar inclusive, en vez de esa otra pregunta, más bien la estadística que se maneja con respecto a las drogas sintéticas. Ok, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué deberíamos hacer? Esa es la pregunta. ¿Ahora qué? Creo que el primer paso que debemos hacer en esto es el aparato estatal debe hacer digámoslo abiertamente, un mea culpa y decir, bueno, lo que estamos haciendo no está funcionando, pero tenemos que evaluar. El problema es que muchas veces cuando se van a evaluar los programas de prevención no hay objetivos claramente establecidos, con métricas claramente establecidas para ver qué era lo que se pretendía impactar y ver si estamos funcionando o no. Por ejemplo, hace unos años, en ese momento, el doctor Julio Bejarano realizó una evaluación del programa DARE, donde se demostraba que da lo mismo hacerlo o no hacerlo. Entonces, ¿para qué seguirle invirtiendo recursos a un programa en particular? Si la evidencia científica, no Andrés Rodríguez, no Julio Bejarano, sino la evidencia científica nos dice de que no daba réditos hacerlo.
Entonces tenemos que evaluar, y aunque esto puede ofender, digamos, orgullos personales, lo cierto del caso es que no está de más cuestionarnos lo que estamos haciendo, tenemos que hacerlo, pero no solamente desde el punto de vista de programas preventivos, también es un tema estructural, porque bien lo decías ahorita con el tema del alcohol, y aquí quienes tendrían la papa en la mano, por ejemplo, serían los señores diputados. Mire, tenemos un caso muy exitoso de regulación que es con el tabaco. Entonces, ¿por qué no implementar algunas de las medidas que se han implementado con el tabaco también con el alcohol? Claro. Por ejemplo, con el tema de publicidad. Yo les comentaba extra cámaras de que a un chiquito de escuela yo lo escuchaba tararear que la cerveza de Costa Rica es, no voy a decir la marca, pero a un chiquito de escuela. Entonces, tenemos que generar un marco regulatorio. Y esto no estamos hablando de prohibición total, no me confundan, pero un marco regulatorio verdaderamente efectivo, tal como se ha hecho con el tabaco. Andrés, Andrés Rodríguez nos deja con un montón de temas pendientes. Lamentablemente tenemos que Le respondo lo de las sustancias sintéticas. Sintéticas. Las sustancias sintéticas, sí, evidentemente son una tendencia, desgraciadamente, y tenemos que hablarlo muy claro. También la identificación per se de ellas es más compleja. Por eso es que cuando vemos lo que son decomisos, las cantidades absolutas todavía siguen siendo muy bajas, porque no es tan sencillo decomisar, por ejemplo, una metanfetamina que la pueden disfrazar de diferentes formas a lo que es, por ejemplo, el cannabis, que entre comillas puede ser muy evidente si vemos un purito enrollado, pero las metanfetaminas que las puedes poner en forma de una pastilla, en forma de un botón, etcétera, es más complicado. De todas maneras, sí te digo que las prevalencias de consumo, según esta última encuesta en hogares, estadísticamente no son significativos los consumos. Muchísimas gracias, Andrés Rodríguez, gusto. del Observatorio sobre Drogas. Hay temas que tenemos que ampliar con él, sin duda. Vamos a darle seguimiento hoy a esa encuesta, es muy reveladora. Vamos a una pausa.